¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Contento, gente, saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores, pasándose una buena tarde o buena noche o buenos días o donde estén. El chiste es que estén bien. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like, eso nos ayuda mucho, compartan nuestro video, nuestra reacción si les gusta. Y en esta ocasión, Adán, vamos a ver una recomendación de El Príncipe de la Canción. Nos hicieron recomendaciones bastantes de José José, entonces las vamos a ir haciendo poco a poquito para no subir todo de un tajo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama la canción, Adán? La canción se llama Este Viejo Corazón. Así es. Que viene incluida en el disco, déjame ver, De Pueblo en Pueblo, del año de 1972. Señores, ya casi 50 años, Adán. No, pues estaba José José jovencito, ¿no? Jovencito, el príncipe de la canción, el gran José José, que esperamos que se encuentre muy bien de salud porque últimamente estaba enfermo. Bueno, ni modo, señores, pero esperamos de todo corazón que se encuentre muy bien. Si algún día pues ve nuestro video, le mandamos buena vibra, un abrazote y mucho cariño al príncipe de la canción José José, Adán. Vamos a escuchar esta canción, repítemela, Adán, que se me olvidó. Este Viejo Corazón. Este Viejo Corazón, gracias por recomendarla. Vamos a escucharla y pues nos va a hacer sentir muchas cosas. Ya sabemos que José José es maravilloso, señores. Vamos a escuchar Este Viejo Corazón. Muy bonitos arreglos, señores. Siento 1000 besos de tu boca en mi boca y un loco afán de ver tu cara, sentir el roce de tu pelo y que la lluvia nos invite al amor. Inigualable José José, señores. Y este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas. Qué bonitos arreglos le hacían a José José, señores. Su orquestación siempre fue maravillosa. Un aplauso para todos esos arreglistas y músicos que traía. Fascinantes, Adán. Porque siempre tú le llevas, porque siempre tú le llevas tus alegrías. Tal para cual, ¿no? Tanto José José con la voz como su orquesta. Fascinantes los dos, señores. Como sutileza. Esa sutileza con la que hacen su bajadita, ¿no? Y poco a poco va otra vez intensificando. Que me enloquece, una pasión que me atormenta, que me enferma, que me mata. Me gusta mucho porque parece que la música va por su lado y José José va por su lado. Sí, al parecer, ¿no? Al parecer, pero no, está. No, pues es. Ahora sí que son uno mismo, ¿no? Amor mío, este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas. A veces llega a pasar, ¿no? Que el corazón espera siempre noche y día, señores. Y este viejo corazón que te espera noche y día, porque siempre tú le llevas, porque siempre tú le llevas tus alegrías. Muy bien, José José, señores. Excelente el final, con un ligero fade out, ya para salir, pero bueno, es inigualable el señor José José, señores, el príncipe de la canción. Es fabulosa también su voz, la orquestación, Sí. Finísima, también buenísimos músicos, todo, señores, todo lo que hacía José José con sus interpretaciones. Excelentes, Adán. Sí, todo bastante bien arreglado. Sí, todo ¿no? desde el principio. Me gusta el bajo como
Va sutil al principio y luego se intensifica la canción y también va un poco intenso, aunque nada más como que acompañando, pero suena bien, preciso. La base, ¿no? El bajo y la batería. Ujú. Bien, los violines como van acompañando. Ujú. Es una maravilla esta canción. Es una maravilla. Ujú. Y como les decía, ¿no? Al parecer como que cada uno va en su onda. Tanto la voz como la orquestación. Pero no, o sea, van bien, van muy bien. Van muy Sí, bien. pues son tal para cual. Ujú, Estaba diseñada la música para que la voz brillara de una manera ujú. inconfundible. Y pues José José sabía lo que hacía, ¿no? Sabía lo que hacía en sus interpretaciones. Sabía manejar muy bien su voz. Tenía un toque único. Ujú. Y digo, hasta la fecha, pues sigue siendo el príncipe de la canción, Adán. No, sí, eso ya Y nadie se lo va ya- a quitar. Ya nadie se lo va a quitar, señores. Puede haber otro y Ujú. otro y otro príncipe de la canción, pero ninguno como José José. Sí, no. La verdad, señores, eso, aunque nos duela a muchos o a pocos o a todos o como quieran, él va a ser el príncipe de la canción. Y sí, no tengo nada malo que decir y ni quisiera porque no lo tiene. No, pues de hecho sonaríamos ridículos, ¿no? Si nos Así pusiéramos es. a criticar a José José porque pues su voz lo dice todo, ¿no? Su voz, la música, Ujú. los arreglos, cada músico que la acompañaba. El coro de la canción es muy pegajoso también. Sí, no, pues sí. Es lo que primero que se te queda, ¿no? Que este viejo corazón. Sí, claro, es la letra muy bonita. Ujú. José José como que tenía, bueno, le daban ese tipo de canciones, ¿no? Ujú. Como que pasaban de la tormenta Ujú. a la primavera, por así decirlo, ¿no? Como que narraba bien bonito sus canciones. Las letras empezaban como un tanto tristes Ujú. y después iban alegrando, regresaban como a lo serio, otra vez triste y así, señores. Es muy padre escucharlo porque muchas de sus canciones son así, ¿no, Adán? Ajá, y aparte pues él tiene la capacidad de transformarlas así. Así O es. sea, aunque le pusieran a él la música así, si él no tenía, no tenía esa capacidad de pues ir transformando la canción con su voz, Ujú. pues no tendría ningún chiste, ¿no? Él es el que le ponía ese toque, esa intensidad, esa melancolía, esa tristeza, esa alegría. Así es. Sí, o sea, por eso es que pues sonaríamos ridículos, ¿no? Queriendo criticarlo. Sí, no hay, no hay por dónde, No, pues, no hay por dónde criticarle algo malo y pues, pues no tiene caso además. más bien la recomendación es escúchenlo, ¿no? Y Escúchenlo, disfrútenlo. porque también tiene muchísimas interpretaciones, Sí, ¿no? señores, Uf, muchísimas. Infinidad de canciones. Y bueno, también los que le escribían sus letras y todo eso, también eran pues maravillosos, ¿no? Ujú. Sabían que si era para José José tenía que tener cierta calidad. Sí. Y bueno, los que lo escogían pues también decían José José es mi intérprete favorito. Ujú. Ahí está mi canción. Sí. Órale, ¿cómo va? Sí, definitivamente, pues José José ya ha pasado a la historia, ¿no? De la música en México, Ujú. orgullosamente mexicano también, para Así el es. mundo, porque pues hay muchos, ¿no? Que lo conocen a nivel mundial Sí, por su calidad interpretativa. Digo, ya en otros videos ya hablábamos de esas anécdotas, ¿no? así es. Con Frank Sinatra, Ujú. pero bueno, gracias al que recomendó esta canción, que Así está bastante bueno también. Sí, nos han recomendado muchas de José José, de Juan Gabriel, de Javier Solís, Pedro Infante, Tintán, Coco Sánchez, ¿cómo se llama? De María Bonita, Agustín Lara. Agustín Lara, Julio Jaramillo, infinidad, señores, Ujú. de música hermosa de todo el mundo. Y ahí poco a poco vamos a ir, porque pues nunca acabaríamos, aunque No. estuviéramos muchas vidas aquí. Afortunadamente hay mucho de todo el mundo de donde agarrar. Así es. Y qué bueno que tenemos. Bueno, para nosotros que nos gusta mucho la música, Ajá. pues qué bueno que tenemos de dónde agarrar. Así es. Y poco a poco irán subiendo, ¿no? Las iremos subiendo. Y bueno, mientras no existan restricciones, seguiremos ahí poco a poquito, como dice Adán. Si un día pues ya no hay permiso, pues le hacemos reseñas, por eso no hay problema.
porque las vamos a escuchar y vamos a hacer reseña de las canciones o discos que escuchemos. Pues no nos va a impedir nadie, ¿no? Que sigamos compartiendo la música, señores, porque para eso es, ya que las disqueras digan, no agarres mis canciones, ya es otra cosa. Y bueno, pues son de su trabajo también, ¿no? Ni modo, señores. Yo recomiendo mucho a José José, escúchenlo. Se puede escuchar en cualquier momento, estés feliz, triste, enojado, con coraje, echándote un buen vino, echándote un buen espresso, una buena comida. Se puede escuchar a cualquier momento, señores. El señor José José, el príncipe de la canción, Adán. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, si usted es de esas personas que aman la música y no le ha querido entrar a José José, pues por chismes o prejuicios que le hayan platicado, dése la oportunidad y se va a llevar usted una muy grata sorpresa. Así es, métalo a su playlist. De repente va a sonar después de la canción que tengo. Chihuahuas, ¿a poco? Yo tenía a José José. Sí. Y le va a gustar, estamos seguros, porque le digo, tiene infinidad también de canciones. Ya va a llegar una que diga, esta es la que a mí me llegó al corazón, al alma. Y ahora sí, a seguir escuchando más José José, señores. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada, vámonos. Vámonos, señores. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Compartan nuestro video si les gusta, denle like, déjenos sus comentarios, opiniones, consejos, todo lo que quieran, dejen en la cajita de comentarios. Si les gusta José José, ya lo conocen, no lo conocen. Y si no lo conocen, ya le dijo Adán, dense la oportunidad, señores. Muchas gracias, Adán. Vámonos. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho, los queremos. Ya ahí la vemos, señores. Escuchen a José José, el príncipe de la canción, no se hagan.